Bien, hermanos, continuamos y con este tema, con esta narración bíblica de Jonás. La primera frase del libro que decíamos que está hábilmente estructurada es la introducción a una trama repleta de una dramática tensión. Y eso lo encontramos en Jonás capítulo 1, versículos 1 al 2. Como les dije, no vamos a predicar el libro de Jonás. Lo que queremos es que usted lo vaya teniendo en mente de acuerdo a la narración de este pasaje. Lo primero que conocemos de Jonás es que era un profeta con un celo nacionalista. Ojo con lo que les digo y téngalo presente durante el resto de tiempo en lo cual vamos a estar hoy tratando este tema. Jonás era un profeta con un celo nacionalista. Era un profeta así, se debe haber quedado atónito de que fuera a la ciudad de Nínive a predicar. Es decir, ese mandato para él, no, pues Dios, manden a cualquier otro lado, pero a Nínive. Nínive era la ciudad más poderosa del mundo en ese momento. Era la sede del imperio asirio, cuyo poder militar amenazaba con invadir y dominar también ¿a quién? A Israel y a las naciones vecinas. Hacer algo, así como ir a predicar a Nínive, era como ir a hacerle un beneficio a Asiria de alguna manera. Habría sido un acto suicida para Israel. Aunque su misión solo consistía solamente en una cosa, ir a predicar, ir a pregonar, simplemente había que ir a decirle que la ciudad de Nínive iba a desaparecer por causa de su maldad. Eso era lo que tenía que hacer Jonás. Dios estaba acercando en su misericordia al gran enemigo de su pueblo. ¿Cuál era el gran enemigo de su pueblo? Asiria. No habría sido posible imaginarse jamás una misión que fuera más en contra de toda intuición. Dios estaba enviando a un profeta judío con sentimientos patrióticos, nacionalistas, talacepa, dicen en mi tierra, para que hiciera aquello. Dios no había podido escoger a un mensajero menos adecuado que a Jonás. Fue el menos adecuado que pudo escoger el Señor, ese mensajero, a Jonás. Él estaba pidiendo que hiciera lo que él debe haber considerado como excesivamente contrario a toda razón. Jonás estaba diciendo pero esto no tiene ni pies ni cabeza, esto no tiene asidero por ninguna parte. ¿Cómo Dios me va a enviar a predicar contra la nación que es nuestra enemiga? No puede ser. Pero esa era la misión. ¿Y él era quién? El misionero. ¿Cuál era la misión de Dios? Vaya y predique. ¿En dónde? En Nínive. ¿Y a quién le dijo? A Jonás. ¿Quién era el misionero? Jonás. ¿Y cuál era la misión? Ir a predicarle a Nínive. Esa era, ahí empieza toda esta preciosa trama del libro de Jonás. ¿Qué sucede con Jonás? Nosotros sabemos que Jonás decide huir. Él en lugar dice, ¿para dónde? Para Nínive, se fue para otro lado. Aquí la pregunta que nos podemos hacer, ¿a qué le temía Jonás? ¿Por qué Jonás tenía miedo? ¿A qué era lo que él le temía?
es decir, de una manera deliberada, Jonás decide contradecir la orden que Dios le dio de ir a Nínive. Jonás hizo exactamente lo contrario a lo que Dios le dijo que hiciera. Hizo todo ¿qué? Lo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué Jonás hizo todo lo contrario a lo que Dios le dijo que hiciera? La motivación interna se nos va a revelar plenamente hasta que lleguemos al capítulo 4. En el capítulo 4, Jonás va a abrir su corazón. Hasta este momento, el texto insinúa varias cosas por las cuales Jonás decide desobedecer una orden directa de Dios. ¿Cuáles serían esas cosas por las cuales Jonás decide desobedecer a Dios? Primero, tenía miedo de fracasar. ¿Cómo voy a ir a una nación que es pagana? Voy a predicar y ellos no van a recibir al Señor. Eso es temor a qué? Al fracaso. Temor al fracaso. La segunda razón por la cual creemos y del texto bíblico nos deja inferir por la cual Jonás decide desobedecer a Dios es que de pronto el resultado de su trabajo fuera exitoso. ¿Que fuera qué? Exitoso. ¿Por qué? Si fuera exitoso quiere decir que todos los de Nínive se iban a ¿qué? A arrepentir. Recuerde, el primero es un temor al fracaso, que llegue a la tierra de Asiria un profeta hebreo y llegue a la ciudad más importante del mundo y empieza a exhortarla diciéndole que Dios va a destruir la ciudad y por lo tanto ese pueblo todo tiene que caer de rodillas delante de Dios. Y él lo único que pensaría, esto no puede ser, esto no va a ser. Y por lo tanto, lo mejor que él se pudiera ganar era, lo más mínimo era la burla, las risas, el desprecio y lo peor, la muerte. Los predicadores siempre prefieren ir a lugares donde creen que pueden tener éxito de una manera mucho más sencilla. La segunda, decíamos que Jonás tenía miedo también de tener ¿qué? Éxito. Y estaba aterrado ante la posibilidad de que triunfara en su misión, por pequeño que fuera su triunfo. Asiria era un imperio cruel y violento. Ese imperio ya le estaba exigiendo a Israel impuestos. Y Dios quería que el profeta le advirtiera a este pueblo sobre su ira, para darles una oportunidad de sobrevivir. Pero aún así, ese es el éxito, el miedo al éxito que tiene Jonás. Y si yo voy y predico y el pueblo se arrepiente, por lo tanto van a vivir. Y si van a vivir o van a sobrevivir, ¿qué es lo que nos va a pasar a Israel? ¿Qué es lo que le va a pasar? Sigue siendo que Asiria sigue siendo una amenaza para mi tierra. Asiria sigue siendo una amenaza para mi nación. Si yo tengo éxito de fracasar, la oportunidad de que ellos sobrevivan va a ser un riesgo para nosotros. ¿Porque qué? Porque ellos van a estar ahí, nos pueden atacar y nos pueden dominar. Entonces, ¿por qué salió huyendo? Entonces, ¿por qué salió huyendo? La respuesta es la idolatría. Pero una idolatría muy compleja. Veamos en qué consiste esta compleja idolatría. Primero, Jonás tenía un ídolo personal. Prefería el éxito en el ministerio a la obediencia de Dios. Mire el ídolo personal de Jonás. Él prefería el éxito ministerial que obedecer a Dios. Ese era el primer
ídolo que él tenía. Un ídolo personal. Ahora, segundo, hay un ídolo cultural. Ahora usted me va a entender por qué la primera parte de esta charla se la dediqué tanto a lo que son los dioses que están escondidos en las culturas. Porque va a entender por qué Jonás se mueve en este ambiente. Entonces, decimos que en el segundo aspecto, Jonás tiene un ídolo cultural que lo había moldeado. Es decir, él estaba poniendo los intereses nacionales de Israel por encima de la obediencia a Dios y el bien espiritual de los ninivitas. Por eso les decía, Jonás era un profeta nacionalista. Era un hombre que para él ocupaba en el primer lugar de su corazón era ¿qué? Israel, su nación. Eso se llama un ídolo cultural. Y él prefiere desobedecer a Dios. Prefiere que la vida espiritual de los ninivitas no sirva para nada, mientras que él tenga su ídolo nacionalista, primero Israel y después lo demás. Es decir, por esa razón, por tener ese ídolo cultural arraigado en su corazón, él decide desobedecer a Dios. Y hay un tercer aspecto, es que Jonás también tenía un ídolo religioso, una simple moral a base de su propia justicia. Es decir, él se sentía superior ¿a quién? A los ninivitas paganos y malvados. Eso se llama un ídolo religioso moralista. Es decir, yo soy más, digámoslo así, bueno que usted. A veces nosotros dentro de nuestra propia cultura clasificamos las denominaciones religiosas iguales. La mía es superior a la suya. Hablamos con desdén, con desprecio, con relación a otro tipo de denominaciones que son diferentes a la nuestra. Con este ídolo religioso, moralista de Jonás, él no quería ver que se salvara Nínive. Él no quería ver que ellos se salvaran. Por eso él decide desobedecer a Dios. Ahora usted va a entender por qué los ídolos culturales y personales de Jonás, los ídolos culturales y personales de Jonás se habían fundido para producir lo que llamamos hoy en día un compuesto tóxico que se hallaba escondido totalmente a la vista de Jonás y de los demás. Este tipo de ídolos están ¿qué? Escondidos. Están ¿qué? Escondidos. ¿Y esto lo llevó a qué? A rebelarse contra el mismo Dios al que estaba tan orgulloso de servir. Sin darse cuenta. Nosotros normalmente no nos damos cuenta que yo tengo unos ídolos culturales dentro de mi corazón que me van hablando y me van permitiendo mover dentro de otras líneas. Es decir, Jonás tenía un ídolo muy complejo, el personal, el cultural y el religioso. 3 en 1. Eso le dicen a uno cuando va a comprar algo, lleve 3 en 1. Lleve 3 en 1. Ahora nos vamos a encontrar con una cosa bien interesante. Nos vamos a encontrar con Jonás. Estamos todavía en el capítulo 1 de Jonás, no se preocupe. Donde Jonás toma un barco con el propósito de ¿qué? De huir de Dios y de su misión. Pero Dios le envió ¿qué? Una feroz tormenta que amenazaba con hundir la embarcación. Y los marineros que iban con ellos quisieron saber por culpa de quién estaban sufriendo esas calamidades y jugaron a la suerte, echaron las suertes a quién le caía
desafortunadamente para Jonás le cayó ¿a quién? A Jonás. Y en aquella ocasión nosotros nos encontramos que Jonás, en una oración dentro del pez, hace una intrigante autocomprensión. Él en esa oración, pareciera que en esa oración él cambiara, porque él en esa oración que hace dentro del pez hay una autocomprensión del amor de Dios, de la gracia de Dios. Según Jonás, ¿qué es lo que bloquea la llegada de la gracia a la vida del ser humano? Según Jonás dice que es aferrarse a los ídolos. Él empieza a comprender eso. Cuando usted lee la oración de Jonás dentro del pez, él está comprendiendo eso. Jonás dice, ¿qué es lo que le bloquea la llegada de la gracia de Dios a la vida de un ser humano? Y Jonás dice, es que se aferran a los ídolos. En ese caso, ¿por qué él mismo había fallado tan gravemente en la comprensión de la voluntad y el corazón de Dios? La respuesta está ¿en dónde? En lo que él mismo se respondió, en su idolatría. Y preguntaríamos, ¿y cuál es su idolatría? Ya la dijimos. Primera, su temor al fracaso personal. Segundo, el orgullo que él sentía por su religión. Y tercero, por ese amor intenso que él tenía por su nación. Y eso se había convertido, todos esos tres componentes se habían convertido para formar un mortal compuesto idolátrico que lo había cegado espiritualmente para que él no pudiera ver la gracia de Dios. Mire que un conjunto de cosas se van uniendo y van formando un compuesto que me van a llevar a la ceguera. Me van a llevar a la ceguera. Como consecuencia, él no les quería extender esa gracia a toda una nación, a toda una ciudad que la estaba ¿qué? Necesitando. Lo que Jonás quería era ver muertos a todos los habitantes de Nínive. Recuerde una cosa, la salvación es de Dios, únicamente de Dios. No es propiedad de ninguna raza o clase de personas, y las personas religiosas no la merecen más que las no religiosas. Nosotros no recibimos la gracia de Dios ni la salvación por poseer alguna cualidad especial o porque haya en nosotros algún tipo de mérito. La salvación es solo de Dios. Y eso lo tenemos que tener claro. La salvación es solo de Dios. Y ahora nos vamos del capítulo 3 al capítulo 4 de este libro de Jonás. Y es el vergonzoso final que hay para Jonás en esta historia. ¿Por qué? Porque ahora viene la parte de la historia que es ignorada de manera casi universal. Es decir, normalmente nosotros predicamos a Jonás es el gran pez, pero lo que tiene esta historia normalmente nosotros la ignoramos. Y recuerde que en esta historia Dios llama nuevamente a Jonás para que fuera ¿a dónde? A Nínive. Y esta vez Jonás obedece. Comenzó a predicar y para sorpresa suya, los habitantes se arrepintieron. La ciudad se apartó de su mal camino.
Ciertamente la nación asiria era brutalmente violenta, pero en este momento, al menos de manera temporal, los asirios manifestaron que sentían remordimiento y estaban dispuestos a cambiar, a transformarse, a reformarse. Dios tuvo misericordia de ellos. En el texto no hay ningún indicio, no hay ninguna indicación de que nos diga que los ninivitas se hicieron judíos, o lo que llamamos nosotros se convirtieron. No, ellos no se convirtieron por completo al servicio de Dios. Eso no nos lo narra el pasaje. No hay evidencia de eso. Lo que sí hay una evidencia es que esta ciudad, todos procedieron ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios se abstuvo, por lo tanto, ¿de qué? De castigarlos. Y esto nos permite ver que lo que Dios quiere es salvar y no castigar. Dios lo que quiere es traernos salvación y no producir en nosotros el castigo que merecemos por nuestros delitos y pecados. En el mayor momento de triunfo de Jonás, donde le predicó a la ciudad más poderosa del mundo y literalmente le había hecho arrodillarse, porque fue literal, todos se debieron que arrodillar, todas las personas, tanto grandes, pequeños y hasta los animales. Lo enfureció de tal manera que culpó a Dios de haber actuado con maldad y le pidió a Dios que lo matara allí mismo. Jonás capítulo 4, versículos 1 al 3. Qué vergonzoso final. Oye, Jonás va y predica a la ciudad, todos se convierten, ¿cómo debería estar? Feliz. No, ahora se enfureció y pidió que le llegara la muerte. Y vamos a ver que esto casi no es solo de Jonás, sino también de nosotros también. Finalmente, por eso decíamos que en el capítulo 4, se iba a revelar cuáles eran las verdaderas motivaciones que Jonás tenía en su corazón. Vamos a ver las verdaderas motivaciones que Jonás tenía en su corazón. Él lo sabía, qué era lo que había en su corazón, y lo dice. Y él lo dice así: yo sabía que eras un Dios compasivo. Eso lo sabe mental. Tan rápido para perdonar, tan deseoso de salvar, tan incansablemente paciente. Eso le dice Jonás a Dios. Yo sabía que no podía confiar en ti. Esa es la razón porque al principio yo salí huyendo. Es decir, ese es el por qué yo me fui, por qué no te quise obedecer, porque tú eres un Dios que perdona, tú eres un Dios compasivo, tú eres un Dios clemente. Es decir, por fin había quedado al desnudo el ídolo de Jonás. Lo mucho que aborrecía aquella raza y nación. Un creyente, digo entre comillas, que odia, un creyente que detesta, un creyente que aborrece, un creyente que no tiene misericordia, un creyente que no tiene amor por los perdidos. Es decir, finalmente queda al desnudo, al descubierto, ese ídolo que había en el corazón de Jonás. ¿Cuál era? El odio, el aborrecimiento que él sentía por la raza y la nación asiria. Ojo con lo que vamos a decir. En las entrañas del pez, Jonás había comenzado a captar la idea de que todos los seres humanos son igualmente
de indignos del amor de Dios. Y que por consiguiente todos tienen igual acceso a la gracia de Dios. Pero sus idolatrías se habían reafirmado con gran fuerza. Su gran comprensión de la gracia de Dios, que aparece en el capítulo 2, porque es la oración de Jonás, había sido que entendida intelectualmente, es decir, la había entendido en dónde, en su cabeza. Pero esa comprensión de la gracia de Dios no había penetrado hasta el corazón de Jonás. La entendió intelectualmente, pero no llegó al corazón de Jonás. Inclusive, leyendo el libro de Jonás, yo quise hacer una retitulación de los capítulos. Entonces puse capítulo 1, la desobediencia. ¿Y por qué yo desobedezco a Dios? Porque tengo ídolos en mi corazón. ¿Por qué yo desobedezco a Dios? Porque tengo ídolos en mi corazón. El segundo capítulo lo titulé como lo que dije hace un momento. La gracia de Dios es recibida de una manera mental, pero que no llega al corazón. Es diferente comprender la gracia de Dios mentalmente y otra muy diferente colocarla en práctica. El tercer capítulo del libro de Jonás lo titulé también Un misionero sin compasión. Un misionero sin compasión. Y el cuarto capítulo lo titulé, porque es lo que vamos a ver hacia adelante, es La invitación de Dios es amar a. La invitación de Dios es amar a, y ya vamos a verlos. Jonás se nos presenta como una advertencia de que los corazones humanos nunca cambian con rapidez ni con facilidad. Ni siquiera cuando es Dios quien lo hace directamente como mentor en la persona. Jonás nos demuestra una cosa que es diferente. Jonás nos está demostrando que es muy diferente creer el evangelio con nuestra mente y otra es introducirlo profundamente en nuestro corazón, de manera que afecte todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. Lo que el Señor a través de este libro de Jonás nos quiere enseñar también es eso. Y a través de este seminario de dioses falsos, el Señor también nos quiere hacer ver eso. Una cosa muy diferente es creer el evangelio con nuestra mente. Y muy diferente es introducirlo profundamente en el corazón de manera que afecte, transforme lo que pensamos, sentimos y hacemos. Durante esta semana hemos compartido ese concepto. Cada encuentro que yo tengo con el Señor Jesús, cada encuentro que yo tengo con Dios, tiene que haber una transformación. Yo no puedo quedar igual. Tiene que haber un cambio. Entonces el corazón, porque el corazón sigue estando controlado mayormente por la idolatría. Por la idolatría. Vamos a ver aquí también cómo tenemos ídolos, pensamientos y sentimientos. La idolatría había distorsionado el pensamiento de Jonás. Ahora, Jonás se desahogaba en una diatriba que la mayoría de la gente considera demencial. ¿Cómo era posible que Jonás estuviera furioso porque Dios es un Dios de compasión, es un Dios de amor y es un Dios de paciencia? Eso no es posible, eso no lo podemos entender. ¿Por qué? ¿Por qué Jonás estaba así? Es decir, ¿por qué nosotros no entendemos que Jonás estaba furioso? ¿Por qué le sucedió todo eso a Jonás? ¿Por qué él no podía entender que Dios es un Dios de compasión, de amor y de paciencia? La respuesta es una, porque él estaba cegado, ¿por qué? Por sus ídolos.
Cuando un ídolo se apodera de nuestro corazón, fabrica todo un conjunto de definiciones falsas sobre el éxito y el fracaso. Pilas con lo que voy a decir. Con la felicidad, con la tristeza. Es decir, cuando nosotros tenemos ídolos en el corazón, definimos de una manera nueva la realidad en función al mismo ídolo. ¿Qué quiero decir con esto? Casi todo el mundo piensa que un Dios omnipotente, lleno de amor, lleno de paciencia, lleno de compasión, es algo bueno. Pero, si por causa de nuestro ídolo, nuestro bien supremo consiste en el poder, la posición social de nuestra gente, entonces todo lo que se atraviese en el camino de esto es malo por definición. Entonces van a surgir aquellas preguntas que muchos cristianos nos hacemos. ¿Por qué Dios permite que me suceda esto o aquello? Entonces preguntamos, Señor, pero tú eres un Dios de amor, de compasión, de paciencia, de misericordia. ¿Y por qué está permitiendo que me pase esto a mí? Ojo, porque en ti, en este momento, hay un ídolo. La otra pregunta que nos hacemos es, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? Otra pregunta que nos hacemos cuando estamos en este estado de cosas es, ¿por qué Dios me ha abandonado? Cuando el amor de Dios impidió que destrozara al enemigo de Israel, Jonás, a causa de su ídolo, se vio forzado a ver el amor de Dios como algo malo. Por eso dice, lo que Dios hizo fue malo, porque él pensaba que Dios tenía que destruir a Nínive. Pero como no lo hizo, Dios es malo. Ya dejó de ser bueno. Al final, los ídolos pueden hacer posible que le llamemos bien al mal y al mal bien. Los ídolos no se limitan a distorsionar nuestra manera de pensar, sino que también lo hacen con nuestros sentimientos. Los ídolos nos van a limitar, nos van a distorsionar nuestra manera de pensar y también nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos. Bueno, Jonás se marchó de la ciudad que tanto despreciaba y se fabricó un refugio para protegerse del sol. Aún abrigaba la esperanza de que Dios abandonara su misericordia y su compasión y castigara ¿a quién? A Nínive. En esos momentos lo que le preocupaba a Dios era ¿quién? Jonás. Dios hizo que creciera una calabacera para que le diera ¿qué? Sombra, pero Dios le trajo una nueva desilusión al permitir que la planta ¿qué? Se muriera. Las emociones de Jonás estaban tan en carne viva que esta nueva desilusión lo volvió a llevar al borde del abismo. De nuevo se sintió demasiado enojado para seguir viviendo. Él dijo, prefiero morir. Señor, mátame, quítame la vida. Yo he escuchado a muchos cristianos esa expresión. Tal vez de pronto lo que estoy diciendo acá es simplemente coincidencia, no es la realidad. Y esta vez cuando Dios le preguntó si su ira tenía sentido, su respuesta fue sí. Y que se sentía enojado hasta la muerte. Eso lo dice en la parte final del capítulo 4 del libro de Jonás. Prefiero morir. Todo esto estaba sucediendo ¿en dónde? ¿En dónde? En el corazón de Jonás. Porque había perdido las ganas de vivir. ¿Por qué había perdido las ganas de vivir? Uno pierde el deseo de vivir cuando ha perdido la razón de ser. Es decir, la razón de ser de la vida de Jonás era la libertad de ¿quién? De su nación.
¿Es bueno desear algo así? Claro que sí, pero para él se había convertido en algo con un valor supremo. Por tanto, los asirios lo llenaban de un odio y una ira profunda, porque eran un obstáculo para obtener su ídolo. Ahora bien, Dios y su misericordia le dijo a Jonás, lo que le llena de ira y desespero, porque el Señor era ¿qué? Un obstáculo omnipotente contra el futuro que Jonás veía para quién, para la nación de Israel. Quiero decirte algo en esta tarde. Voy corriendo porque el tiempo se me está agotando y quiero terminar. Dios enfrentó a Jonás al hecho de que él estaba más enojado porque el sol lo estaba quemando que por miles de personas que no sabían discernir lo que había entre su mano derecha y su mano izquierda. El amor idolátrico por su nación y la moral nacida de su justicia habían eliminado la compasión en Jonás por las grandes ciudades, por las naciones del mundo. Todo lo que le interesaba a él era solamente ¿qué? Su nación. Dios era diferente. Al concluir las instrucciones que le estaba dando a Jonás, presentó el Señor un contraste deliberado entre Jonás y Dios mismo. Dios le había pedido a Jonás que saliera de su zona de comodidad y de su seguridad para ir en amor a ministrarle a una gente que él le podría hacer daño a ¿quién? A Jonás. Al principio Jonás ni siquiera fue, desobedeció. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Cómo es que Dios lo hizo lo que Jonás no había hecho? Siglos más tarde vino alguien que le dijo a sus atónitos oyentes que él era el Jonás. Es el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 12, versículos 39 al 41. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, estaba dejando atrás su zona de ¿qué? De comodidad del universo, con el fin de venir a ¿qué? A ministrarle no simplemente a un pueblo que solo le quería hacer daño, sino que también se lo haría y hasta lo llevó a la muerte. Mientras que el Jonás original se pensaba que había muerto, Jesús murió realmente y resucitó de nuevo. Esto fue lo que él mismo llamó la señal de Jonás. Pensemos en otro sentido en el cual el Señor Jesús fue el Jonás definitivo. Marcos capítulo 4 narra la historia de una embarcación que está en una lucha para naufragar. Jesús está durmiendo, Jonás duerme también. Sus discípulos van y lo despiertan, los marineros despiertan a Jonás, pero el Señor se levanta y calma la tempestad. Dios también calma la tempestad en Jonás. Es decir, en ambos casos la tormenta termina de una manera milagrosa y los que estaban en la embarcación se salvaron por el poder de ¿quién? Por el poder de Dios. Ahora bien, aquí está la gran diferencia. Jonás fue lanzado a una tormenta de viento y agua. En cambio, Jesús fue lanzado a una tormenta máxima en la cruz del Calvario. Hermanos, quiero terminar con esto. En el libro de Jonás termina con una pregunta. ¿Acaso tu amor no debería ser igual que el mío? Y el libro de Jonás no nos da una respuesta. Es como si Dios lanzara una flecha amorosa de reprensión dirigida al corazón de Jonás. La flecha sale volando. Jonás desaparece del camino y en el recorrido quedas tú y quedo yo. La pregunta es directamente hacia nosotros, porque tú y yo somos Jonás. Dios los bendiga. Qué pena terminar así, pero se me acabó el tiempo. Y espero que más adelante, cuando le lleguen las fichas, las pueda leer completas. Pero esto es una historia maravillosa del amor de Dios por una nación que estaba perdida. Y también para descubrir los ídolos que hay en el corazón de las personas. Dios los bendiga.